inevitable tener que hablar del fracaso de la selección mexicana allá en Qatar. No nos iba tan mal desde hacía 30 años. Bueno, aunque también hay que recordar un tema que nos pasó en el 2002, también nos fue del nabo, ¿eh? Y ahí gobernaba estaba Vicente Fox, así que calladito nos vemos más bonitos. Esto de estarle echando la culpa a López Obrador de esto también ya es un abuso. Ay, sí, ya no tiene nada que ver. Y de hecho, va usted a decir que me contradigo, pero hoy el presidente dijo algo en lo que estoy total, completa y absolutamente de acuerdo. Es muy grande la afición para tan poca inversión en el tema de generar una cantera de jugadores realmente profesionales. El presidente hoy le dio en el clavo, porque el problema del fútbol mexicano no está en las canchas. Así que eso de estarle echando la culpa también al entrenador, en este caso el Tata Martino, o a los jugadores, también es una pérdida de tiempo completa y total. Ellos no tienen la culpa la tiene el sistema. No son los de pantalón corto los que tienen la culpa, los del pantalón largo son los verdaderos culpables de este asunto. En complicidad, irónicamente, ni siquiera usted se imagina dónde está la complicidad. En usted, en mí, en los millones de mexicanos que seguimos creyendo que México es un buen equipo de fútbol. ¿Y sabe por qué no es un buen equipo de fútbol? Porque conviene. Porque a los del pantalón largo, sí, a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, encabezado, él los encabeza, también a la Liga MX, todo ese tipo de cosas, les conviene que el fútbol mexicano sea mediocre, porque así se hace un gran negocio. Y les voy a decir por qué, mire, calculándole así bajita la mano, vamos a pensar, en México existe una afición de más o menos 120 millones de personas. Ahí. Más aparte, en Estados Unidos, póngale, bajita la mano, otros 60 millones de personas. Negociazo. El amor patriotero es algo que llevamos los mexicanos en el ADN y por supuesto que la selección mexicana es una cantera enorme de dinero que tiene que estar alimentando la esperanza de los mexicanos. Pero al mismo tiempo, para que esto se convierta en un verdadero negocio, obviamente no conviene que la selección se vuelva buena o que tenga buenos jugadores o que genere realmente un fútbol vistoso y bonito. ¿Por qué? Porque entonces habría que invertirle mucho dinero y ahí ya no es negocio. ¿Qué es lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol? Pues obviamente se limita a los partidos que se pueden jugar en el territorio en donde está la verdadera afición. Y ya no irse ni a Europa, ni a Sudáfrica, ni a copas de a de veras. No. ¿Por qué? Porque es ponerle dinero, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es justamente hacer partidos, sobre todo en Estados Unidos, precisamente para sacar billete, porque allá la nostalgia mata a los compañeros que están allá sufriendo y obviamente a cualquier partido que huela a la selección nacional, ponen el billete, compran el boleto, llevan a la familia, se compran la playerita, el souvenir, el recuerdito, el no sé qué madre es oficial, todo ese tipo de cuestiones y es un pinche negociazo, pero negociazo. Ojo. Los partidos que se juegan en Estados Unidos obedecen a copas raras y extrañas, como por ejemplo, la Federación Internacional de Garrafones Vacíos ha declarado a México como el mejor equipo a nivel mundial en el tratamiento de garrafones vacíos. Lo difunden a través de las televisoras para que entonces todo el mundo diga, ¡ay, ahora sí está creciendo en la selección! Gancho, es un gancho. Que México está entre los 5 equipos que reciclan más los tachones. ¡Ay! Lo venden como un gran logro y entonces los mexicanos empezamos a ser alimentados a través de las televisoras y a través de la empresa que maneja la imagen de la selección mexicana, que por cierto es una empresa de Estados Unidos. No sabía, ¿verdad? ¡Ajá! Pues sí. Y obviamente empiezan a alimentar ese caminito hacia vender más billetes. No hacer buen fútbol.
Como resultado, obviamente, obligadamente la selección mexicana cada 4 años tiene que asistir, obviamente, a el Mundial de Fútbol. Pero en ese camino de mediocridad, obviamente, no se forma un buen equipo. Pero, ojo, si no fuera porque la Federación Mexicana de Fútbol cuenta con un aliado en este entuerto, que es justamente la FIFA, entonces el negocio no podría ser redondo. La FIFA hace lo imposible, y lo vimos con esta selección, para que México asista a el Mundial. ¿Por qué? Porque entonces la enorme tajada de ese negociazo que es la selección mexicana de fútbol también le llega a la FIFA, por lo menos en ese torneo. Y entonces la FIFA tuerce todo, mueve todo, cielo, mar y tierra, para que sí o sí la selección mexicana esté allí y obviamente los mexicanos llenos de ilusiones entonces acudan a la cita mundialista una vez más cargados de esperanzas y de sueños guajiros a ver cómo su selección fracasa una vez más. Este fracaso fue sonoro. Y de hecho ya John de Luisa dijo hoy en la mañana que van a revisar, qué poca madre, todo el tema en 60 días. ¿Y sabe por qué en 60 días? Ahí le va, mi amigo mexicano. Usted y yo sabemos que eso pasa todo el tiempo. Porque ahí viene la Navidad. Y una vez que todo el mundo se meta en la dinámica de la Navidad, a todo el mundo se le va a olvidar. Y una vez más, ese caminito que ya le platiqué volverá a ser metido y armado a través de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de los equipos para entonces seguir siendo mediocres. Porque en la medida de que México siga siendo mediocre en fútbol, entonces el gran negocio continuará. Si de pronto llega alguien, algún disruptor que diga o que quiera decir, vamos a hacer un fútbol de calidad, los primeros que le va a decir ni madres van a ser los dueños de los equipos. Van a decir, no, y el negocio. Se los dije, los mexicanos no servimos para el fútbol. Pero en este asunto del fútbol al que nos duele a todos los mexicanos, obviamente no podía faltar quien se subiera al tren del mame a regarla. Y en este caso, mención honorífica para la senadora Berta Carabeo del partido Morena, porque salió con este tuit ridículo y estúpido, en el cual trató de explicar su posición y exigió, demandó citar a comparecer a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX para que expliquen el fracaso de la selección mexicana en Qatar. Ay, a ver, no le falta razón a la senadora que efectivamente, porque tweets más adelante explicó las razones, y sí, tiene razón, y lo hemos dicho aquí, la corrupción impera en la Federación Mexicana de Fútbol y en todo lo que tenga que ver con el fútbol profesional en México, bueno, apesta. Pero son organizaciones civiles. No pueden ser llamadas a comparecer ante el Congreso. De hecho, ni ante el Senado, por supuesto. De hecho, recientemente, precisamente gracias a Morena, o más bien a la Cuarta Transformación, estos ya no reciben ni siquiera recursos públicos, todo es privado. Y por tanto, y por no recibir recursos públicos, pues son entes que no pueden ser llamados a comparecer ante el Senado de la República. Esa es la calidad de nuestros legisladores. De sus legisladores, yo en la vida hubiera votado por semejante idiotez, pero bueno, hágame usted el maldito favor. Ya hubo quienes, obviamente, en las redes sociales le dicen, senadores, o sea, trabajar en lo realmente importante, justifiquen su salario, hagan lo que se supone deben de hacer, no estar haciendo idioteces. Carajo, senadora, hoy. En el reportero.com.mx ya habíamos consignado esta información en cuanto sucedió. El Instituto Nacional Electoral multó a los partidos políticos, a todos, por casi 700 millones de pesos. Cifra sumamente alta, pero pues sí, se pasaron de tueste. Y de toda esa cifra, ¿sabe cuánto le corresponden de multa a Morena? 323 millones de pesos. Caray. Mario Delgado, el presidente de Morena, obviamente ya dijo, ¡no puede ser posible! ¿Cómo? Y obviamente despotricó
en contra del INE, acusándolo de ser prácticamente una rufla de ladrones que se están vengando precisamente por la propuesta de la reforma electoral. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son unos auténticos pillos que están buscando ahorcarnos, matarnos, despatarrarnos. ¡Urge la reforma electoral! Y así sucesivamente, una larga perorata en la cual Mario Delgado dijo que prácticamente estos señores son el mismísimo demonio. Obviamente, ya cuando uno se mete a checar el dato del por qué tan elevada multa, porque sí, pues es una multototota, pero sabrosa, pues obviamente uno tiene que bajar el dictamen, obviamente, de las razones por las cuales hubo multas. Y pues bueno, pues aquí tengo justamente la lista de las linduras por las cuales el partido Morena fue sancionado con esta altísima sanción. Ahí le va, mire, ahí le va. El 65% de las infracciones por las cuales fueron multados fueron por egresos no comprobados. Ojo al parche. Gastos sin objeto partidista. Registro extemporáneo de operaciones. Recursos no designados para actividades específicas. Y egresos no reportados. En suma, se gastaron la lana o se clavaron la lana o destinaron la lana para cosas que no tenían nada que ver con el tema partidista. Ojo, no se acaba ahí el dictamen de multa, Recursos a servicios de transporte, arrendamiento de inmuebles, asesoría, ojo con este asunto, capacitación, arrendamiento de vehículos, renta de carpas y sillas, eventos, alimentos, compra de material de papelería y gel antibacterial sin fines partidistas. Obviamente, cuando hay tanta anomalía, pues obviamente, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Mire, usted no se vaya tan lejos. ¿Cómo le va si en su empresa, en la empresa donde trabaja o en la institución en donde trabaja usted, de pronto hace un gasto y no lo comprueba, mi rey? Usted estará muy familiarizado con el tema de los viáticos, por ejemplo. A usted, pues si lo mandan a cierto lugar, le dan dinero para los viáticos, pero obviamente usted tiene que regresar los comprobantes de que ese dinero se lo gastó justamente en temas del viaje o de la asignación al que se lo dieron. ¿Qué pasa cuando usted no comprueba los viáticos? Se los cobran, mi rey, y no lo vuelven a mandar a ningún lado, también de pasadita. Es exactamente lo mismo. Pero sí, como acá es Morena, ay, no sé cuántas cosas, pues ahí sí, maldito INE, maldito. Por eso, el INE no se toca. Es el único órgano que fiscaliza a los verdaderos pillos, que son los políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó que el salario mínimo deberá de incrementarse en un 20%. Entonces, esto quiere decir que pasaría de 260 pesos a 312 pesos el salario mínimo diario que deben de percibir los trabajadores en México. Esto después, de acuerdo a lo que dijo el presidente, de un acuerdo entre el gobierno, los obreros y los empresarios. Y bueno, siempre es de celebrarse el aumento al salario mínimo. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, obviamente el comentario mamila del reportero, por supuesto. ¿Usted conoce a alguien que gane un salario mínimo? Es difícil. Por supuesto que sí los hay. Hay quienes, por supuesto, sí ganan un salario mínimo. Pero luego después la lógica sobre todo de muchos empresarios y de muchas instituciones también es que luego después ya de un emolumento superior a un salario mínimo, pues entonces ya tiene ahí una especie de prorrateo de acuerdo al nivel. Entonces, pues francamente,
hay que celebrarlo, hay que reconocerlo y hay que felicitar al gobierno federal porque estos sí son logros a favor de la gente. Indudablemente no se cuestiona y me parece una política saludable por parte del gobierno federal. Ya nada más faltaría entonces ajustar la Ley Federal del Trabajo, ahí sí es donde sí urge, señores diputados, señores senadores, para que entonces obviamente no haya resquicios ni huecos en la ley que le permitan a los empresarios o a las mismas instituciones a estarle regateando a los trabajadores el incremento porcentual bruto de esta prestación. Hay mucho por hacer. En vez de estar perdiendo el tiempo tratando de empujar tonterías, deberían de mejor trabajar en esa parte. Ahí sí le deben mucho a la banda.